yo les hago saber a ustedes cuándo una actividad va a ser evaluada. Siempre les digo, esta semana vamos a hacer el laboratorio 1, esta semana vamos a hacer el siguiente laboratorio. Y hay actividades que no son evaluadas, que realizamos en la clase, pero es la parte práctica de la misma clase que nosotros recibimos de forma virtual los días lunes. Es decir, es parte del mismo contenido. Ustedes me podrán decir, ay, Lick, pero trabajar para una actividad que no es evaluada es parte del mismo contenido. Si ustedes se fijan en el descriptor, que ya se los dejé ahí en la plataforma, ustedes pueden ver que la materia Derecho de Familia tiene 2 horas teóricas y 2 horas prácticas. Por eso, la primera clase va a ser eminentemente teórica y la segunda va a ser completamente práctica. En este caso, entonces, así es como vamos cumpliendo, así es como estamos cumpliendo con esto. Permítanme, por favor. Ok, disculpe. Entonces, eso respecto a las actividades que realizamos que no son evaluadas, son de carácter formativo, aprovechando también que en esta parte práctica podemos ir haciendo ejercicios que a ustedes a futuro les va a servir. Ahorita ustedes no lo ven así, pero más adelante que les pueda salir un caso, ustedes van a decir, bueno, yo de eso no tengo una guía, un modelo, no sé cómo hacerlo. Y de alguna manera, pues, espero que esto les pueda servir a futuro. Mi intención es poder brindarle todas las herramientas, lo útil, no aquello que vamos a ver y nunca lo van a ocupar, sino aquello que les pueda servir a ustedes como futuros abogados. Pero bueno, respecto a la actividad de esta semana, que es evaluada, que es el segundo laboratorio. En este caso yo les mandé con la compañera María José, espero que les haya compartido las imágenes que les mandé, de un ejemplo de una actividad que realizaron estudiantes el año pasado de un expediente matrimonial. Eso es todo lo que debe contener el expediente matrimonial y quiero hacerles un par de aclaraciones. La idea no es que usted vaya a la alcaldía a sacar unas partidas de nacimiento ni nada parecido. Usted perfectamente puede buscar un ejemplo en Google y solamente colocarle el escudo de la alcaldía de aquí de San Miguel y otros datos que usted los puede ir colocando o simplemente utilizar una partida que no sea, que usted la tenga por ahí, que no sea reciente. No es necesario que la saque porque yo no quiero que ustedes vayan a gastar. En todo caso, si usted tiene alguna partida de nacimiento de algún familiar que le permita utilizar ese documento, no hay ningún problema. Si no son residentes, no se preocupen. En la realidad, ya vamos a ver con el tema de hoy, sí es necesario que sean residentes y ya vamos a ver por qué. Pero como les digo, no quiero que gasten, no es necesario. Y la otra cuestión, y ya con esto termino las aclaraciones respecto a este tema, es que lo vamos a trabajar en la sesión de clase. Claramente ustedes necesitan ciertos documentos, ciertos datos que tienen que llevar adelantados. Por ejemplo, los DUI, las partidas de nacimiento, ya lo pueden llevar trabajado a la sesión de clase. El mismo día de la clase les voy a habilitar un buzón para que ustedes me lo manden. No lo he hecho hasta el momento porque la idea no es que ustedes vieran el buzón y dijeran, ah, ok, ya lo voy a mandar porque ya lo tengo. La idea es que ustedes lo terminen de trabajar en la sesión de clase. Entonces, el día que tengamos la clase presencial, les voy a habilitar el buzón para que ustedes terminen de detallar en orden todo lo que ya se les está pidiendo y me lo puedan mandar ahí en el buzón. Eso es lo que vamos a trabajar en la sesión presencial de esta semana. ¿Tienen alguna duda respecto a eso? ¿Está todo claro? Lick, Bien, yo sí tenía una duda. Entonces bien. sería que el trabajo se va a llevar digital y Va a no ser digital. manuscrito. No, Ah, ok, va a está ser bien. digital. Bien, Gracias. ok, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Ok, creo que hay alguien escribiendo en el chat. Vamos a esperar un momento. Licenciada, Dígame. eso fue lo mismo que empezamos a hacer la clase pasada, ¿verdad? Que usted dijo que eran No, no es pareja. lo mismo. No Ah, es lo mismo. Lo que ok. hicimos la clase anterior es una solicitud de las diligencias judiciales de unión no matrimonial. Eso es algo diferente a un expediente matrimonial.
El expediente matrimonial son todos aquellos documentos que conforman el expediente para el matrimonio. Tanto lo previo, que es precisamente el acta prematrimonial, la escritura matriz del matrimonio y los documentos que van anexos, que son los documentos de los contrayentes, los documentos del notario y los documentos de los testigos. Eso es básicamente lo que debe contener el expediente matrimonial. Eso es una cuestión completamente aparte porque esto es para el matrimonio. Lo que trabajamos la semana anterior era una solicitud de las diligencias de declaratoria judicial de unión no matrimonial. Entonces eso es distinto. Como la clase anterior no habían llegado preparados para poder hacer esa actividad, entonces yo les dije que ustedes la pueden entregar, como iba a ser a mano, entregarla en la próxima sesión de clase. Entonces ustedes ahí me dan la hojita y de forma virtual me van a entregar el laboratorio 2. Ahora sí, ¿queda un poco más claro todo? De igual forma, si ustedes tienen más preguntas o se van generando más preguntas con la sesión de hoy, ustedes pueden hacerlas en cualquier momento o si es respecto a la actividad, podemos esperar al final de la sesión para que ustedes puedan hacer las preguntas que consideren convenientes o alguna confusión que ustedes tengan respecto a algo. Voy a compartirles la pantalla con el contenido del día de hoy para que podamos dar inicio a la sesión de este día porque son bastante los puntos que tenemos que ir viendo respecto a este tema. Creo que ya lo van a poder ver ahí en la pantalla. Solo quiero verificar si ustedes ya lo pueden ver. Ok, creo que ya pueden verlo ahí en la pantalla. El tema que vamos a desarrollar en la sesión de este día es precisamente el matrimonio. Por eso es que la actividad que vamos a realizar esta semana es una escritura de matrimonio, parte del expediente matrimonial. Primero, como les decía, va a ir el acta prematrimonial, que ya vamos a ir viendo qué debe contener, y luego de eso está la escritura matriz, que se asienta en el protocolo y se debe registrar, ya vamos a ir viendo todo ese proceso, y luego están los anexos, que son precisamente todos los documentos que ustedes necesitan. Las partidas de nacimiento, los DUI de los testigos, los DUI de los contrayentes, etc. Pero vamos a comenzar desde lo más básico. ¿Qué es el matrimonio? Y vamos a tomar como base la definición que nos establece el mismo Código de Familia. Y la tenemos acá. Artículo 11. El matrimonio es la unión legal de un hombre y una mujer, con el fin de establecer una plena y permanente comunidad de vida. Si se dan cuenta, solo son 2 renglones y la mitad de otro lo que define qué es el matrimonio. Y el matrimonio es una figura bastante compleja en cierto sentido porque nosotros podemos ver acá una definición bastante sencilla, pero al momento de querer llevar a cabo esta figura muchas veces tenemos algunas complicaciones. En el caso, ya vemos que lo que se busca es esta comunidad de vida, que ya habíamos hablado de este término la semana anterior cuando hablábamos de la unión no matrimonial. Hablamos de una unión legal, es decir, esta unión va ante la ley. Ustedes me van a decir, sí, esto es bastante obvio porque estamos hablando de un matrimonio civil, que esto implica efectos legales. Solamente les hago esta aclaración porque como lo veíamos la semana pasada, la unión no matrimonial comienza a tener efectos después de que ha existido esta comunidad de vida. Sin embargo, con el matrimonio, primero usted firma el acta matrimonial, se da toda esta solemnidad, se registra este matrimonio y a partir de ahí comienzan a existir los efectos legales de esta unión. Es decir, legalmente usted contrajo matrimonio con otra persona. Y también vemos otro elemento que ya habíamos visto en la clase pasada, que era la unión entre un hombre y una mujer, con la finalidad de establecer esta plena y permanente comunidad de vida. Ahí unimos varios elementos, la plenitud y la permanencia. Porque como les decía, lo que se busca es, la ley no protege aquellas relaciones que sean de forma casual, solamente un par de meses, unos cuantos años y después nos vamos a divorciar, sino que busca esta plena y permanente comunidad de vida. Pero ya vamos a ver cuáles son los elementos
que debe contener esa plena y permanente comunidad de vida entre un hombre y una mujer. Antes de eso tenemos que hablar directamente de los antecedentes del matrimonio. ¿De dónde viene esta figura o por qué nosotros la tenemos regulada en la actualidad? Como ustedes saben, pues me voy a limitar a poder hablar de los antecedentes más relevantes para poder aprovechar el tiempo, porque si nosotros habláramos del matrimonio tendríamos que regresar a los tiempos bíblicos, es decir, a lo que habíamos hablado de las bodas de Caná, donde se comienza a hablar de el matrimonio como una institución religiosa y posteriormente como una institución legal. Pero al menos nosotros tenemos conocimiento que antes de que se pudiera regular en el Código Civil de 1860 aquí en El Salvador, se regía por la ley española y se establecía como un contrato. Muchas personas tienen la teoría bastante civilista de que el matrimonio únicamente es un contrato en el que dos partes convienen o acuerdan cómo se va a regular la vida entre ellos y además de esto, convienen cómo se van a distribuir los bienes que se generen dentro del matrimonio, la protección a estos bienes que se den dentro del matrimonio. Sin embargo, al menos en derecho de familia, nosotros tenemos una perspectiva diferente, una idea más social, más afectiva, digamos, de lo que debe entenderse por matrimonio. Entonces, según esta ley española, se entendía que era un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente y para toda la vida con el fin de vivir juntos, de procrear y auxiliarse mutuamente. Miren este elemento que nosotros encontramos acá, que dice, se unen actual e indisolublemente y para toda la vida. ¿En qué sentido se establece esto? Porque en un principio se podía hablar de que el matrimonio era para toda la vida. No importaba si existía violencia, si había infidelidad, cualquier razón que usted pudiera encontrar para querer disolver esta unión matrimonial no existía. Era para toda la vida. Ahora bien, más adelante, justamente después de los parciales, porque ya la otra semana tenemos los parciales, vamos a comenzar a hablar también del divorcio. ¿Cuál es la idea o el motivo por el que se creó el divorcio? ¿Cuál era la perspectiva con la que se veía el divorcio? Y todo este tema porque no es una perspectiva tan permisiva como nosotros lo vemos ahora, porque el matrimonio era visto de esta forma. Se casaba con una persona y realmente era para toda la vida. De ahí viene la idea de poder elegir bien a la pareja con la que se quería casar porque ya no había vuelta atrás. Ya era una decisión para toda la vida. Entonces, en la actualidad vemos que esta definición va un poco más allá. Aunque nosotros vemos que la definición del Código de Familia en el artículo 11 es bastante corta, pero ya en la práctica, ya con la idea de lo que nosotros hemos visto del matrimonio, de lo que conocemos del matrimonio, nos da la idea de poder entender que el matrimonio no es tan cierto que es para toda la vida de forma indisoluble, porque sí existe el divorcio, pero también es una libre elección. Antes era mucho más frecuente la idea de los matrimonios arreglados. ¿En qué sentido? Los padres o las madres podían elegir con quién se tenían que casar sus hijos. No importaba si fuera un hombre o una mujer, les elegían una pareja para poder casarse. Por eso decimos que la definición de matrimonio ahora va mucho más allá, porque somos libres de poder elegir con quién contraer matrimonio siempre y cuando cumplamos con todos los requisitos que establece la ley. Usted, como abogado, como futuro notario, si es que quiere dedicarse a eso, debe, siempre velar porque se cumpla con todos los requisitos y por informar siempre a los contrayentes de absolutamente todo. ¿Qué son las cosas que usted como notario le debe decir a las personas? Número 1, los efectos que tiene el matrimonio. Número 2, le debe informar que, sobre todo, establecer que se cumplan con todos los requisitos establecidos en la ley.
le debe informar sobre la ley del nombre y las opciones que tiene esta mujer para poder cambiar sus apellidos, o si no lo quiere hacer, puede mantener sus apellidos de soltera. Y número 4, informarle sobre los regímenes patrimoniales del matrimonio. Debe hacerle saber en qué consisten, cuáles son las opciones que tiene y sobre todo cuáles son los efectos que estos van a tener sobre los bienes que se van a obtener o que se van a ir creando durante el matrimonio. Vamos a ver cuáles son los bienes que no entran en cualquiera de estos regímenes. Bueno, ya vamos a ir viendo todo eso. Además de esto, después de la ley española, nosotros teníamos que estaba contenido el matrimonio dentro del Código Civil en el año 1860. Pero también teníamos una ley reglamentaria del matrimonio civil dictada en marzo de 1881 y esta ley se consideró tomar en cuenta la perpetuidad del matrimonio, así como los impedimentos para contraer el matrimonio, pero dejaba duda del valor que representa el matrimonio contraído eclesiásticamente, pues en el artículo 3 se definía lo siguiente. Las disposiciones de esta ley no se extienden más allá de los efectos civiles del matrimonio y dejan íntegros los deberes que la religión impone según las diversas creencias. Y en teoría, pues, usted debería ser libre de poder casarse bajo la religión que usted quiera. Si usted es católico, si usted es evangélico, si usted es testigo de Jehová, si usted es musulmán, lo que quiera, usted se puede casar por cualquier religión que quiera. Ahora bien, a la ley lo único que le interesa es que usted cumpla con los requisitos que se establecen dentro de la misma ley. Es decir, no importa si uno es de una religión y el otro es de otra religión, no importa. Eso le va a importar a la pareja para ver por qué iglesia se van a casar, por qué religión se van a casar, pero para la ley no. Porque a la ley lo que le interesa es que sean dos personas que sean libres para poder contraer matrimonio, que cumplan la mayoría de edad y además de esto, que quieran o tengan la voluntad de crear una comunidad de vida. Eso es lo que le interesa. Además de que esta pareja se forme por un hombre y una mujer, porque ya lo hemos hablado, siempre existe este requisito de heterosexualidad. Pero al menos dentro de esta ley reglamentaria del matrimonio civil, daba la plena libertad de poder decir, bueno, no importa la religión que usted pertenezca, porque a la ley no le interesa eso. Le interesa que usted cumpla con los requisitos que la misma ley ya establece. Entonces, en esta ley de aquel tiempo causó una gran reacción porque el pueblo en su mayoría eran eminentemente católico, porque era en aquella época la católica la religión que tenía más fuerza dentro del país, culminando así el hecho de que existieran dos leyes reglamentarias respecto al matrimonio. Sin embargo, al legislador lo que le importaba era darle validez al matrimonio siempre y cuando fuera una cuestión de dejar a conciencia y a fe a los contrayentes el cumplimiento del rito por cualquier religión. Ahí no importaba por cuál religión se iba a casar. Lo importante era dar validez al matrimonio civil por haber cumplido con los requisitos que se establecen. Y bien, entonces, si ya lo vemos desde la doctrina, no una definición como tal en la ley, tenemos que el matrimonio viene del latín matris munium, que significa carga, gravamen o cuidado. Entonces, para que ustedes vean de dónde viene esta idea, hablamos de una carga, de un gravamen o de un cuidado, porque lo que importaba aquí es que recae en la madre más que en el padre aquello que se llama matrimonio y no patrimonio. Es decir, hay una diferenciación ahí entre ambos términos. Y se entendía que el matrimonio, en vez de ser una unión, en vez de ser una unión de voluntades, un acuerdo entre dos personas para cumplir una comunidad de vida, lo que se entendía acá es un acto o una celebración en la cual el Estado debía hacer que los contrayentes derivaran de este acto y frente a terceros, que es la pareja formada por los esposos. Al menos acá en el Código de Familia, pues ya vemos que lo que debe proteger es una unión monogámica y la legitimación de esta unión. Técnicamente eso es lo que busca. Pero bien,
¿Cuál es la importancia que ha tenido el matrimonio, al menos aquí en nuestro país? Tiene una importancia social en el ideal económico porque hablamos de un régimen patrimonial del matrimonio, es decir, cómo se van a establecer los bienes dentro del matrimonio, quién va a disponer de estos bienes en caso de algún divorcio, etcétera. Tiene un componente cultural y religioso porque vemos que es muy común la idea de que, por ejemplo, si un hombre o una mujer no se casa, es raro o se ve como algo anormal, como que esa persona por alguna razón ha decidido no casarse y ahí viene la crítica social de que, a esta mujer se le va a ir el tren por la edad que tiene y no se ha casado, esta carga religiosa de si no te casas por la iglesia, tu unión no va a estar bendita por Dios y tus hijos van a ser bastardos, etcétera. Aunque ya vimos que esos términos y esta idea de que los hijos que nacen fuera del matrimonio tienen algún tipo de diferenciación con los hijos matrimoniales, no es así. Al menos para el Código de Familia en la actualidad no es así. Pero también vemos la importancia jurídica del matrimonio, que es ver al matrimonio como una institución. ¿En qué sentido? Porque hablamos de una institución. Es decir, es una figura legal que se ha creado para la protección de los miembros de esta unión. ¿Por qué es importante el matrimonio más allá de la protección a los bienes que se pueden generar? Por lo siguiente, una vez que una persona contrae matrimonio con otra, ya tiene derechos y obligaciones para con su cónyuge. Entonces, se entiende que entre los cónyuges sí o sí siempre va a haber una igualdad, siempre va a haber equidad, siempre va a haber solidaridad, siempre va a haber fidelidad, siempre va a haber una asistencia del uno hacia el otro. Y esto es recíproco. Así como yo exijo esta solidaridad, por ejemplo, a mi pareja, es porque yo también voy a ser solidaria con mi pareja. Entonces, esto es lo que protege el matrimonio. Estas relaciones que por voluntad propia quieren ante esta institución establecerse, lo que se busca es que exista a partir de este matrimonio una igualdad de derechos y obligaciones. Ya si esta pareja tiene hijos, pues esto también modifica un poco la relación que va a existir entre ellos. ¿En qué sentido? Porque para sus hijos también hay relación de obligación y de derechos. Claro, ya lo vimos, como se los mencionaba, los hijos que aún nacen fuera del matrimonio o que cuando no existe matrimonio, pues también los padres van a tener obligaciones y derechos para con ellos. Pero al menos como padres o madres, o sea, entre los cónyuges, hay ya lo vamos a ver en el tema del cuidado personal. Básicamente, el cuidado personal cuando hay un matrimonio es compartido, es 50-50. Así como es la responsabilidad de la madre cuidar a los hijos, exactamente la misma responsabilidad tiene el padre para cuidar a los hijos. Lo que sucede es que culturalmente hemos visto que es más común ver que la madre está pendiente de los hijos, los cuida, está pendiente de que hagan las tareas, les hace de comer, etc. Y que el hombre es el que provee. Esto nosotros ya lo vimos en Género y Derecho. Sin embargo, la responsabilidad hacia los hijos es completamente igual, 50-50, al menos mientras se dé el matrimonio. A menos que, imagínense el caso que de este matrimonio, una de las dos personas tiene que irse del país por trabajo, porque tiene que hacerse algún tratamiento en el extranjero por alguna enfermedad, por la razón que sea. Y de pronto se queda solamente uno de los progenitores con los hijos, entonces puede esta persona dejarle temporalmente el cuidado personal al padre o a la madre que se queda acá respecto de los hijos, mientras la otra persona se encuentra en el extranjero. Y ustedes me van a decir, pero mira, el hecho de que él se vaya a otro lugar no quiere decir que no puede estar pendiente de sus hijos. No quiero que me entiendan mal. Una cosa es estar pendiente de los hijos, relacionarse con ellos, que sí o sí lo tiene que hacer. Pero el cuidado personal implica
El cuidado de los hijos implica la administración de los bienes y la representación legal. Son estos tres elementos. Por lo tanto, imagínense que este niño, estando en el colegio, por ejemplo, de pronto se cae por unas escaleras y llaman a emergencia, llaman a la mamá, por ejemplo, y le dicen, mire señora, su hijo tuvo un accidente, se cayó de las escaleras aquí en el colegio y queremos saber a qué hospital lo vamos a mandar o si usted da la autorización para que lo puedan operar. ¿Ustedes creen que va a ser fácil poder contactar a una persona en el extranjero para poder tomar una decisión así de urgente? Por eso les decía, temporalmente, mientras la persona está en otro país, al menos ese cuidado personal se lo puede dejar al progenitor que se encuentra aquí en el país para poder tomar ese tipo de decisiones, las más urgentes. Representarlo legalmente, estar al pendiente de su cuidado, pero esto no exime de responsabilidad a la persona que está fuera del país. Pero bueno, eso ya se relaciona un poco más con el cuidado personal. Lo que quiero que ustedes vean acá es el sentido de responsabilidad, de obligaciones que tienen los padres para con los hijos. No se extingue de ninguna manera, a menos que a usted le suspendan o le quiten la autoridad parental o fallezca, es la única razón por la cual usted se puede desentender completamente de las obligaciones que tiene para con los hijos. A menos también que cumpla la mayoría de edad y pues ya se entiende que ya no existe como esta autoridad parental hacia los hijos. Sin embargo, como ya se los he comentado anteriormente, nosotros como hijos nunca dejamos de ser hijos y los padres nunca dejan de ser nuestros padres. Pero bien, ¿cuál es la finalidad que históricamente se le ha colocado al matrimonio? Tenemos varias. Y tenemos también cuáles son los autores que respaldan estas ideas respecto a la finalidad del matrimonio. Tenemos la satisfacción del instituto genésico, es decir, la satisfacción de esta idea del árbol genealógico, de saber quiénes son mis padres, quiénes son mis abuelos, cuántos hijos tuvieron mis bisabuelos, y usted ver todo el árbol genealógico. ¿De dónde viene usted? ¿Quiénes son sus padres? ¿Quiénes son sus familiares? ¿Cuántos sobrinos tiene? Etcétera. De ver cómo este vínculo sanguíneo se ha ido distribuyendo a través del tiempo. Tenemos la moralización del amor, según Augusto Comte, que él dice que la idea del amor se debe tener un carácter moral, es decir, una obligación que, como ustedes ven, dentro del derecho, la moral es vista como de carácter unilateral. Sin embargo, si unimos esta unilateralidad más la unilateralidad de la otra persona, pues ya entendemos que existe un acuerdo entre las partes para poder perpetuar este amor. Y también Schopenhauer, Aristóteles y Santo Tomás hablan de la procreación. Esta idea del que el matrimonio lo que busca es simplemente procrear. Cuántos hijos quieren tener y a partir de ahí ir perpetuando la especie. También la educación de la prole, según Santo Tomás, tenemos otras ideas como el auxilio recíproco, que también lo hablaba Santo Tomás de Aquino, una vida en común, según Colas, el perfeccionamiento de una vida en común. Tenemos también el complemento sexual, según Immanuel Kant y Aristóteles. No importa cuál sea la finalidad que ustedes decidan que tiene el matrimonio, lo importante es que exista la voluntad de dos personas. ¿Por qué les digo esto? Porque cada cabeza es un mundo. Posiblemente una pareja se quiera casar únicamente por cuestiones de conveniencia, si ustedes lo quieren ver así, ya sea económico, ya sea de estabilidad, ya sea porque solamente quieren tener hijos, por la razón que sea. Ustedes como futuros abogados y notarios se van a dar cuenta que son muchas las razones y completamente distintas por las cuales las personas se quieren casar. Y eso nosotros lo respetamos siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en la ley. Quizás ustedes piensen que mi visión es muy legalista porque siempre les recalco, el hecho de que se deben cumplir con los requisitos establecidos en la ley. Pero no es que sea un carácter legalista, es simplemente que
digámoslo así, el amor entre una pareja es tan subjetivo que lo que para usted puede ser amor, para otra persona es otra cuestión distinta. Y a nosotros, como abogados, no nos interesa comprobar si existe amor. A usted la ley le dice, mire, si dos personas quieren contraer matrimonio, deben ser dos personas mayores de 18 años que tengan la voluntad de querer contraer matrimonio y así nos va enlistando cuáles son los requisitos que usted considera, perdón, que la ley considera para el matrimonio. Ahora bien, una cosa es que se cumpla con todos esos requisitos, pero usted debe ser muy perspicaz y notar si existe algún tipo de fraude. Si, por ejemplo, al el contrayente o la contrayente lo están obligando a contraer matrimonio, si hay algún tipo de engaño, por ejemplo, si usted como notario se da cuenta que en el DUI de una de las personas dice que ya está casado con alguien más, pero usted le quiere pagar para poderla casar con esta persona, para engañar a esta persona por alguna razón X, entre muchos otros ejemplos que les puedo dar. Lo que les trato de decir con esto es que la razón que sea por la que usted quiere contraer matrimonio, lo importante acá es que usted pueda verificar los requisitos establecidos en la ley y tener esta perspicacia de la que les hablo. Ahora bien, ¿cuáles son estas características que debe contraer el matrimonio? Ya vamos a llegar a los requisitos, ya vamos a llegar a las nulidades y toda esta parte procesal, digamos. Para esto, pues entendemos que existe una comunidad de vida que puede cumplir o no sus fines, porque eso ya no es de interés de la ley, si cumple o no sus fines, ya no es algo que le interese al derecho. Más allá de esto, lo que interesa es que nosotros podamos hacer esta formalización del matrimonio. Ya si las personas se casan y a los días deciden separarse o no cumplir con la finalidad del matrimonio, ya es una cuestión ajena a nosotros. Pero como tal, el matrimonio tiene características que es la legalidad, como ya se los había explicado, la permanencia de la unidad, lo que busca es que las personas se mantengan juntas, que estén juntas durante todo el tiempo, de ser posible, como lo menciona algunas religiones, hasta que la muerte los separe. La singularidad, porque ya lo hemos visto en las clases anteriores, lo que se busca es que sea solamente la pareja, que no haya terceros involucrados en una relación, que sea una relación monogámica. También la igualdad de derechos entre los cónyuges. Tenemos también la libertad, porque como se los mencionaba, a diferencia de lo que pasaba históricamente, de que eran los familiares quienes elegían las parejas de las personas, aquí lo que nos interesa es tener completa libertad de elegir con quién nos vamos a casar o con quién se van a casar las personas. Y la indisolubilidad en el sentido de que lo que se busca no es un matrimonio, digamos, que simplemente sea para durar un tiempo definido. Lo que busca, o sea, la finalidad del matrimonio como tal es esta relación que sea permanente y estable. Pero aquí podríamos hacer esta pequeña aclaración y decir, mire, sí es cierto que es indisoluble, pero tenemos también el caso del divorcio. Pero este tema lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Cuáles son los efectos que tiene el matrimonio? Tenemos dos. El acto matrimonial, que es la celebración, la autonomía de decidir celebrar. ¿En qué sentido? No basta solamente con que usted como notario haga la escritura matriz del matrimonio. No es suficiente. Necesita la solemnidad. ¿En qué sentido? Ya esto también ya se los expliqué en la clase pasada y yo les decía, si ustedes ven cuando normalmente van a contraer matrimonio dos personas, lo hacen casi siempre en lugares públicos, en un restaurante, en un hotel, en la playa, en la casa de alguno de los contrayentes, pero siempre hay testigos. ¿Por qué son importantes los testigos? Porque deben garantizar la solemnidad de este acto jurídico. Porque tiene efectos contra terceros. Es decir, imagínense
que se diera el caso de que una de estas personas esté siendo obligada a casarse, que una de estas personas no sea mayor de edad o que una de estas personas simplemente carece de la voluntad de aceptar este matrimonio, etcétera, entre muchas otras posibilidades que se pueden dar. Entonces, los testigos deben dar fe de que realmente estas personas han mencionado que no tienen vínculos matrimoniales con nadie más, que son mayores de edad, etcétera. Por eso se da la solemnidad, la celebración de este matrimonio. Y también tenemos las relaciones jurídicas matrimoniales, es decir, las relaciones jurídicas que nacen a través del matrimonio. Y estos son los efectos personales que son contra terceros, o sea, de orden público, porque si una persona ya está casada, pues obviamente no puede contraer matrimonio con nadie más. Por eso decimos que tienen efectos contra terceros. Y luego tenemos el régimen patrimonial del matrimonio. Esto lo que nos trata de decir es aquel régimen que se va a establecer dentro del matrimonio y que va a proteger los bienes que se establezcan dentro del mismo matrimonio. Entonces, a grandes rasgos podemos decir que el matrimonio tiene efectos contra terceros y también respecto de los bienes que se establezcan en el matrimonio. Ahora bien, ¿qué necesitamos para celebrar el matrimonio? Bien, básicamente esto es lo que usted necesita para que usted pueda hacer un matrimonio. Primero, el acta prematrimonial. Para esto, le voy a colocar en la pantalla, si me dan un segundo, permítanme. Les voy a colocar en la pantalla lo que se menciona dentro del código de familia del acta prematrimonial, que debe contener. Y nos dice, las personas que pretendan contraer matrimonio lo manifestarán al funcionario autorizado. Ya vamos a ver quiénes son los funcionarios autorizados para poder realizar un matrimonio, para poder celebrar un matrimonio. Quienes tienen que dar lectura a los artículos 11, donde está la definición del matrimonio, 12, 14, 15, ahí menciona exactamente cuáles son los que ustedes le tienen que leer en el acto matrimonial. Les recibirá en acta las declaraciones juradas de su intención de contraerlo y que no tienen impedimentos legales ni están sujetos a ninguna prohibición. En este sentido, nosotros ya vemos cuáles son los requisitos que se establecen dentro del acta prematrimonial. Básicamente lo que nos interesa acá es la intención de contraer matrimonio, pero dentro del acta debe decir que el día tal, en el lugar tal, se va a realizar el acto de matrimonio y que también aquí se establece que no hay impedimentos legales para poder contraerlo. También se va a consignar el nombre, la edad, el estado familiar, las generales, digamos, de los contrayentes y también el nombre, la profesión, oficio y domicilio de sus padres. ¿Cuál va a ser el régimen patrimonial? Si ya se hubiese acordado, el apellido que va a usar la mujer al casarse, que era lo que yo les estaba explicando hace ratito, y en su caso los nombres de los hijos que reconocerán en el acto de matrimonio. Pequeño paréntesis acá. Puede darse el caso que esta pareja se quiera casar porque acaban de tener un bebé o que ya tienen un hijo de 3, 5, 7 años, no sé, la edad que sea, pero no ha sido reconocido aún, es decir, ha sido reconocido solamente por la madre, pero no por el padre. O también se pueden dar, así también se pueden dar adopciones dentro de los matrimonios. ¿Cuál es la única aclaración acá? Imagínense que esta señora ya tenga un niño y resulta que su pareja con la que se quiere casar quiere adoptar a este niño. ¿Cuál es el único requisito que se pide para poder realizar la adopción y que se establezca dentro de la escritura de matrimonio? El único requisito que se pide es que no esté emplazada
ninguna paternidad. Es decir, que en la partida de nacimiento de este niño solamente aparezca el nombre de la madre, que no tenga o no haya sido reconocido por ninguna otra persona como padre de este niño. Si este niño ya fue reconocido por otra persona, aunque sea un padre ausente, no lo puede adoptar porque ya tiene una paternidad emplazada. Así es tal cual el término que se utiliza para esto. Pero imagínense que esta pareja acaban de tener un bebé que tiene más o menos unos 6 meses, pongamos como ejemplo, y lo quieren reconocer dentro del acto matrimonial. Entonces ahí se van a colocar ya el nombre del bebé y de una vez se va a hacer el reconocimiento a este. También dice que los solicitantes van a presentar sus documentos de identidad, las certificaciones de partida de nacimiento, las cuales deberán haber sido expedidas dentro de los 2 meses anteriores a la petición, agregándose algunas al expediente matrimonial que se inicia con el acta indicada. Ya aquí mismo les está dando como la idea de cómo hacer el expediente matrimonial. Para comenzar, se establecen las certificaciones de partida de nacimiento porque se acuerdan que yo les dije en clase, ¿de qué manera yo puedo asegurarle a alguien que yo soy una persona soltera? Entonces yo le puedo presentar mi documento de identidad, pero el dato que se saca, o sea, ¿de dónde se saca el dato para colocarlo en el documento de identidad? Se saca de la partida de nacimiento. Ahí en la partida de nacimiento, además de estar todas mis generales, dónde nací, cuál es mi nombre completo, cuántos años debo tener, porque ahí aparece la fecha de mi nacimiento, etcétera, quiénes son mis padres, en qué municipio, en qué departamento nací, etcétera. Además de eso, abajo se colocan las marginaciones de los matrimonios y también de los divorcios. Entonces, si yo quiero asegurar que soy una persona soltera, yo tengo que presentar mi partida de nacimiento. Y, por ejemplo, si yo soy una persona divorciada, pues claro que me puedo casar, no hay ningún problema. Ahora bien, lo voy a probar con mi partida de nacimiento y en consecuencia debe también actualizar esos datos en el DUI. Imagínense que se acaba usted de divorciar, entonces yo llevo mi partida de nacimiento con la marginación de divorcio, voy allá a la alcaldía, perdón, voy al DUI centro y le digo, mire, quiero modificar este dato porque me acabo de divorciar. Entonces, ahora ya en su DUI no va a aparecer divorciado o divorciada, sino va a aparecer soltero o soltera nuevamente. Ya más o menos les mencioné este punto en el cual a través de una inconstitucionalidad se consideró que era lesivo a la dignidad de las personas colocarle divorciado o divorciada o viudo o viuda. Entonces, porque culturalmente era mal visto que una persona divorciada o viuda se quisiera volver a casar. Entonces, ahora se les coloca solteros nuevamente porque ya se encuentran en la aptitud para poder volver a casarse. Lo importante acá también de este artículo es que nos dice, primero, qué tan recientes deben ser las partidas de nacimiento que se van a colocar dentro del expediente matrimonial. A efectos de la actividad que nosotros vamos a realizar esta semana, no importa si no son partidas recientes. Lo que me interesa a mí es que ustedes sepan cómo se va, qué es lo que debe contener el expediente matrimonial. Si usted me pone partida de nacimiento que usted sacó hace 5 años, no hay problema. Solamente para que hagamos la actividad, ustedes la pueden colocar porque yo no quiero que vayan a gastar de estar yendo allá a la alcaldía de un lugar allá en Morazán, allá en la Unión. No, 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 no. Pero deben tomar en cuenta que ustedes le deben pedir a los contrayentes partidas de nacimiento recientes, lo más reciente que se pueda, que no pase de 2 meses anteriores a la petición. Si no, no se lo van a admitir. Luego de esto, hay que entender que el acta prematrimonial es lo primero que se debe colocar en el expediente matrimonial, porque básicamente usted está diciendo con esta declaración jurada, primero, que usted tiene la intención de contraer matrimonio, que no hay impedimentos legales y que además de esto, ya ustedes, además de que van a colocar el régimen patrimonial del matrimonio, también van a decidir cuáles son los apellidos que va a utilizar la mujer casada y pueden también reconocer a los hijos que haya dentro de este matrimonio.
Les voy a compartir la pantalla nuevamente. Vamos a ver, ¿alguien levantó la mano? Disculpen que ahorita como estoy compartiendo la pantalla no lo podía ver. Pero vamos a ver. ¿Cuál es la pregunta? Alguien había levantado la mano, me parece. Creo que no le escuchamos, Otoniel. Hola, Lick. Hola, ahora Ahora sí, ya sí. le escuchamos. Sí, Sí, dígame. usted hablaba del DUI que era necesario que le hicieran el cambio, pero hay personas, por ejemplo, que se divorcian, como el DUI no les ha vencido, no lo cambian, entonces para poder otra vez celebrar el matrimonio, tendría que ir primero a modificar la información del DUI. Definitivamente. En todos los casos debe ser lo más reciente que pueda. ¿Por qué se piden las partidas de nacimiento recientes y por qué se pide que se actualice todos estos datos dentro del documento? Porque imagínese usted, yo me caso hoy y de pronto a mí me vence el DUI dentro de 5 años. Pongamos el ejemplo, dentro de 5 años. Y bueno, yo voy a andar por la vida diciendo, bueno, yo soy soltera. Y yo puedo engañar a otra persona diciendo, no, es que yo estoy soltera. Mira, ahí está mi DUI, yo soy soltera. Entonces lo que se busca es lo más actualizado que se pueda. Por eso es que se busca que las partidas de nacimiento tengan 2 meses de vigencia máximo, porque imagínese que usted no vaya a actualizar ese dato allá a la alcaldía, entonces simplemente usted va a aparecer como si estuviera soltero y posiblemente se acaba de casar con otra persona. Y para evitar este tipo de fraudes, este tipo de cuestiones, lo que se busca es lo más reciente que se pueda. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el documento de identidad. Lo mismo, lo más reciente que se pueda. No importa, es que todavía no me vence, voy a esperar a que me venza el DUI para poder ir a modificarlo. No, es lo más reciente que se puede. También hay otra cuestión importante. Ustedes que van a ser futuras abogadas, mis alumnas, deben tomar en consideración esto. Si usted se va a casar, tome en cuenta lo que dice la ley del nombre, porque una vez que usted saca su tarjeta, en el trámite de autorización como abogado, si usted se casa y opta por alguna de las posibilidades que nos dice la ley del nombre y adopta el D, entonces tiene que ir a modificar su tarjeta de abogado. Si usted ya llevó procesos antes de casarse, entonces tiene que establecer un conocido por. Se lo digo para que ustedes lo tomen en cuenta. Pero gracias, Otoniel, por la pregunta. Igual, si alguien tiene más preguntas, por favor, directamente enciendan su micrófono en cualquier momento de la sesión porque no siempre puedo ver cuando estoy compartiendo la pantalla. Pero bueno, se lo digo nada más para que lo tomen en consideración porque también es importante, a veces uno piensa que por el hecho de que usted ya tiene su tarjeta de abogado, no lo tiene que modificar. Eso también les va a servir para hacerle saber a las personas cuáles son los efectos que tiene, porque imagínense que esta persona siendo soltera ya tiene alguna propiedad, ya hizo alguna compraventa, ya hizo algún documento jurídico con su nombre de soltera y de pronto se casa, más adelante que quiera hacer una modificación respecto a una herencia, por ejemplo, que haya aceptado y quiere vender esta propiedad, va a tener que ser un conocido por. Pero esas son otras cuestiones que ustedes van a ver más adelante, sobre todo en la parte registral, que es otra materia que ustedes van a ver. También tenemos los documentos especiales que nos lo establece el artículo 23, que nos dice los interesados y en sus respectivos casos también también deberán presentar para ser agregados al expediente matrimonial los documentos siguientes. El instrumento legal que conste su edad media, que ahora ya no es necesario porque con el documento de identidad es suficiente. La certificación de partida de función de quien fue su cónyuge, y estamos hablando de las personas viudas. Entonces, usted con que presente su partida, de la partida de función de su ex cónyuge, con eso para usted es suficiente para poder decir, ahora ya estoy apto nuevamente para poder contraer matrimonio. También la certificación de la partida de divorcio o de la sentencia ejecutoriada que declare la nulidad de un matrimonio. Pueden suceder estos dos casos.
usted presenta la partida, la certificación de partida de divorcio que le dio el juzgado X de familia, en donde establece que usted legalmente ha disuelto su vínculo matrimonial con otra persona y por lo tanto está apto nuevamente para contraer matrimonio, y también la sentencia ejecutoriada que declara la nulidad del matrimonio. Más adelante vamos a ver cuándo un matrimonio es nulo, pero usted puede colocar esta sentencia ejecutoriada donde dice, mire, a mí me anularon el matrimonio por tal y tal razón, entonces yo estoy en la capacidad de poder contraer matrimonio nuevamente con otra persona, no hay ningún problema. También las certificaciones de partida de nacimiento de los hijos comunes que se van a reconocer, esto ya se los expliqué. También tenemos la constancia médica extendida por una entidad pública de salud con la que se compruebe que la mujer menor de 18 años está embarazada o de que no lo está la mujer que contrae nuevas nupcias y si se encontrara en el artículo 17. Vamos a hacer un enorme paréntesis acá. Primero, antes era permitido el matrimonio de mujeres menores de 18 años, de adolescentes en este caso, siempre y cuando estuvieran embarazadas. Pero ya vamos a ver en qué momento y de qué manera se modificó. Porque ahora, aunque esté embarazada, aunque dé su consentimiento, aunque los papás quieren que se casen, si no tiene 18 años, no se puede casar. Así de sencillo. Y también se habla del caso de la mujer que va a contraer nuevas nupcias. El mismo Código de Familia establecía que una mujer que se acaba de divorciar tiene que esperar 300 días contados a partir de su divorcio para poder casarse de nuevo o presentar ante una entidad pública de salud una prueba de embarazo negativa. ¿Por qué? Estos eran casos bastante curiosos, fíjense, porque lo que decían es, ¿cómo va a ser posible que una mujer estando embarazada de su expareja quiera contraer matrimonio con otra persona? Pero podía darse el caso y podría ser que su nueva pareja sabía que estaba embarazada, sabía que no era precisamente de él, sino de su expareja, y aún así quería reconocer a este niño. Pero para evitar que existiera un fraude legal, es decir, que una persona diga, yo soy el padre de ese niño, sabiendo que legalmente o que biológicamente no lo es, lo que se les pedía era, mire, necesito que me presente este documento ante una entidad pública de salud o que espere 300 días contados a partir del divorcio para poder casarse con otra persona, para evitar que pueda existir un embarazo posterior al divorcio en el cual se deje desprotegido a este niño o se le engañe diciéndole que la persona con la que se va a casar es el padre y realmente no lo es. Entonces, estos eran casos bastante curiosos que en la actualidad pues ya no se dan. Porque ahora lo único que usted debe probar es que no está embarazada y con eso ya poder casarse nuevamente. También tenemos la certificación de la sentencia ejecutoriada que pruebe las cuentas del guardador y en su caso el recibo donde conste automáticamente el pago del saldo que hubiera resultado en su contra. En este caso, por sí, el matrimonio se da entre un guardador y entre la persona a quien está cuidando. Este caso en específico nosotros lo vamos a ver en las tutelas, así que no me voy a detener acá. Y también el documento legalizado donde conste poder especial para contraer matrimonio. Imagínense que se da el caso que una pareja quiere contraer matrimonio, pero la persona está allá en Estados Unidos, está allá en México, está en Costa Rica, está en Europa, en cualquier otro lugar. Pero por cuestiones posiblemente, imagínense de que esta persona, como les decía al principio, está en Estados Unidos y por no estar legalizado su estatus allá en Estados Unidos no puede viajar, pero se quiere casar ya. Entonces, esta persona manda un poder para que alguien acá lo represente para poder contraer matrimonio. ¿Se puede? Sí, sí se puede. ¿Es común? No tanto, pero sí se puede. Un poder especial para poder contraer matrimonio.
sobre todo en los casos, como les decía, de personas que por su estatus legal no pueden viajar y quieren aprovechar que están legalizando este estatus para contraer matrimonio con la persona que está acá y de una vez pues comenzar con el trámite para que esta persona también se pueda ir a vivir allá. Esto es más común todavía de lo que parece. También tenemos la celebración del matrimonio, que está regulado en el artículo 27 del mismo código, y este pues nos dice nada más que debe ser un acto público, que el funcionario autorizante va a cuidar de la solemnidad que el mismo requiere, es decir, que estén los contrayentes, que estén los testigos, leerles los artículos que ya se han establecido, y va a comenzar por hacerles saber a los contrayentes y a los testigos el objetivo de la reunión. Por eso ustedes han escuchado este discurso de estamos aquí presentes para la celebración del matrimonio entre la señorita tal y el señor tal, etcétera. Porque la misma ley ya lo establece, no es un mero discurso nada más. También se va a hacer mención especial de la igualdad de derechos y deberes entre los cónyuges, de su responsabilidad para con los hijos y va a exhortar a los contrayentes a conservar la unidad familiar. Y después de eso va a leer los artículos ya mencionados, que ya les había leído anteriormente. Luego de esto, va a llamar a cada uno de los contrayentes para preguntarles si quiere unirse en matrimonio. Este famoso de señorita tal, usted acepta a tal persona, a tal señor como su esposo para unirse en matrimonio y ella debe decir si quiero. Lo misma pregunta le va a hacer al hombre y él también debe decir si quiero. Recibido el consentimiento de ambos contrayentes, el funcionario debe decir en nombre de la República quedan unidos solemnemente en matrimonio y están obligados a guardarse fidelidad, asistirse mutuamente en todas las circunstancias de la vida y ahí termina el matrimonio. Y me van a preguntar ustedes, pero Mireli, ¿qué sucede con aquellas personas que posiblemente no pueden darse a entender? Que pueden ser sordomudas, que pueden tener algún tipo de, ¿cómo podríamos decirlo?, de dificultad para comunicarse. En este caso, se va a necesitar una persona que pueda entender, por ejemplo, el lenguaje de señas, alguien que pueda servir como un medio para poder hacerle entender que su respuesta es sí quiero. Sobre todo hacerle entender lo que el notario le está diciendo a esta persona y que esta persona le diga sí quiero. Lo mismo sucede en el caso de personas que son extranjeras, que se quieren venir a casar acá. Se necesita un traductor para que vaya traduciendo todo lo que dice el notario y para que el traductor le haga saber lo que la persona responde a esto. También en el caso de los matrimonios en el extranjero, ustedes lo van a ver en derecho internacional privado. Así que por eso no me preocupo porque ustedes lo van a ver allá. Pero al menos debo hacerles saber que se necesita un traductor, si no habla español. Todo esto solamente referente a las solemnidades que se tienen que establecer dentro de la celebración del matrimonio. Y sí o sí debe ser un acto público, no es solamente que llegan los contrayentes a la oficina del notario y ahorita vamos a hacer el matrimonio. No, debe ser al menos con los testigos y ya si llegan los familiares, amigos, etcétera, mucho mejor. Y bueno, los actos que siguen al matrimonio, porque la lectura de los artículos ya lo hablamos. Eso está dentro del artículo 29. ¿Qué vamos a hacer después? Ya después de que firmaron el acta dentro del matrimonio, dentro de la celebración, el funcionario va a entregar a los contrayentes la certificación del acta y el notario va a entregar el testimonio de la escritura y pondrá en los documentos personales aquellos, una razón firmada y sellada en la que conste que han contraído matrimonio en nombre de la persona con quien lo contrajo, el lugar y la fecha de celebración. Dentro de 15 días siguientes a la celebración del matrimonio, el funcionario que autorizó este matrimonio deberá remitir al encargado del registro del estado familiar del lugar en el que se celebró el matrimonio para que se pueda inscribir no solamente el matrimonio, sino el régimen patrimonial de este mismo. Ahora bien, esto trae consigo el hecho de una práctica
que no sé si ustedes la han conocido, que por ejemplo le entregan este documento cruzado. ¿En qué sentido? Pues bueno, imagínense que usted, señorita, vive en La Unión y que su contrayente vive aquí en San Miguel. Entonces le van a entregar esta certificación, la suya se la van a entregar al muchacho para que él lo vaya a inscribir, o el de la muchacha, perdón, el de la muchacha se lo entregan a él para que lo vaya a escribir, o el de él se lo entregan a ella. ¿Por qué? Porque antes era muy común que se los daban a los contrayentes para que cada uno pudiera inscribirlo por sí mismo. Y hay gente que por mala fe no lo hacía. Permítanme, por favor. Ok, perdón. De mala fe no lo hacía. Es decir, imagínense que me dan a mí el documento para que yo vaya aquí a la alcaldía de San Miguel para inscribirlo y no lo hago. Porque, no sé, por una cuestión de mala fe no lo hago. Entonces, eso significa que a mí no me van a modificar la partida de nacimiento, mucho menos mi DUI, y yo sigo soltera hasta que no lo inscriba. Entonces, la práctica que se realizaba antes era poder entregar estos documentos cruzados. En la actualidad, pues es el mismo abogado quien lo hace, que va a tener que ir hasta la Unión y va a tener que ir a entregar aquí a San Miguel esos documentos para que se puedan registrar. Y a partir de ahí, pues ya usted puede ir por su partida de nacimiento actualizada con el matrimonio, con esta razón que debe contener la partida de matrimonio, perdón, la partida de nacimiento con el matrimonio ya inscrito. También esto trae consigo pues efectos personales y también efectos patrimoniales. ¿Cuáles son los efectos personales? Ya lo hablamos: la igualdad de derechos y deberes, los gastos de la familia y la cooperación. Esto también ya lo establece el Código de Familia. Respecto a esto no voy a ahondar mucho porque más adelante vamos a ir viendo detalladamente qué sucede si se falta alguno de estos derechos, si no se cumplen algunos de estos derechos. También tenemos los patrimoniales, la protección a la vivienda familiar, los regímenes patrimoniales, de los cuales ya vamos a hablar, y las capitulaciones matrimoniales, que también es otro aspecto que ya vamos a hablar. Ahora bien, ¿quiénes son los funcionarios autorizados para realizar el matrimonio? Perdón, creo que se me había apagado el micrófono. El mismo artículo 13 del Código de Familia establece que quienes están facultados para autorizar matrimonios en todo el territorio son el Procurador General de la República, los notarios que estén debidamente autorizados por la Corte Suprema de Justicia, que no estén suspendidos o inhabilitados para el ejercicio de sus funciones, también dentro de las respectivas circunscripciones territoriales de los gobernadores, políticos departamentales, los alcaldes municipales, los procuradores auxiliares departamentales, los jefes de misión diplomática permanente, los cónsules de carrera en el lugar donde estén acreditados, podrán autorizar los matrimonios entre salvadoreños sujetándose en todo lo dispuesto a este código, el Código de Familia. Ya los matrimonios en el extranjero, como les dije, ustedes lo van a ver allá en la materia de derecho internacional privado. ¿Qué sucede si se casan en otro país? Se van a tener que sujetar a esas leyes, cómo se van a dar los divorcios, etc. Eso lo van a ver allá. Pero al menos acá tenemos muchas opciones, perdón, de cómo o quién va a ser la persona que va a autorizar estos matrimonios. En todo caso, a la única persona que usted le va a tener que pagar para poder casarse es a los notarios, por la función que esto requiere. En cambio, si usted lo casa a un jefe de misión diplomática, no debe pagarle, a los cónsules tampoco, a los procuradores tampoco. No sé si ustedes han visto que se hacen famosas esas megabodas que hacen los alcaldes porque son gratuitas. No todas las personas tienen las condiciones para poder casarse o simplemente quieren ser parte de esas megabodas. Entonces, lo puede hacer cualquiera de estas personas. Luego de esto también tenemos, dígame.
y un alcalde, digamos que usted lo busque así particular para que le haga la boda un sábado, le tendría que cobrar. En realidad, tengo entendido que ellos son autorizados para poder casar a las personas, pero casi siempre lo hacen en un solo evento, en un solo acto a todas las personas. Le diría que difícilmente un alcalde va a aceptar, aunque la ley lo autoriza, pero no debería cobrarle. Al menos no, porque en la mayoría de los casos se establece que se va a hacer cualquiera de estas personas y que solamente son los notarios los que cobran, porque ellos tienen una función particular, una función de dar fe a los actos, que bueno, esto lo van a ver ustedes en derecho notarial, que el mismo Estado les cede esta fe para que ellos puedan hacerlo de manera particular, pero al menos ninguna de las demás personas debería cobrar. Si usted conoce alguno de estos casos, posiblemente... Sí, lo conozco, en la alcaldía de Moncagua. Fíjese que ahí tiene varias tarifas de lo del matrimonio. Si se va a casar alguien a la alcaldía día de semana, le cobran cierta parte de dinero. Si va a la casa, día de semana también. Y si va a las casas de los novios, les cobra más, pero los fines de semana. Qué barbaridad. Bueno, en este caso, al menos de lo que yo tengo conocimiento respecto a los matrimonios oficiados por alcaldes municipales, normalmente lo que se busca en un solo acto poder hacerlo, como les decía, estas megabodas. Pero me imagino yo que la razón fundamentada, según ellos, para poder cobrar es que solamente va a ser una sola boda la que va a oficiar, digamos, la que va a autorizar. Entonces me imagino que en ese sentido, por el hecho de apartar este tiempo, ese día, de realizarlo en la casa de la persona, establece una tarifa. Pero entendería yo que al menos solamente los notarios son los que pueden cobrar o los que cobran por esta función que ellos tienen. Pero como les digo, ahí hay una cuestión de cada alcaldía. Al menos que yo sepa, aquí en San Miguel solo se hacen esas megabodas. Si ustedes conocen algún otro caso, pues ahí desconozco, no les puedo generalizar un caso, pero al menos eso es lo que yo sé. Ahí esa es la respuesta que yo le puedo dar respecto a eso. Pero bueno, vamos a... Ok, me quedé entonces en los regímenes patrimoniales del matrimonio, que en este caso son 3, y ahí ustedes pueden ver las pequeñas definiciones. Separación de los bienes, básicamente nos dice, al momento que las dos personas contraen matrimonio, las dos personas saben o tienen el conocimiento de que absolutamente todo lo que hagan dentro del matrimonio va a ser de la libre administración de cada uno. Si yo compré un carro, entonces este carro va a ser mío. Si la persona compró una casa, esa casa va a ser de esta persona. Pero los bienes son separados completamente, desde antes hasta después del matrimonio. Y me van a decir ustedes, pero Miguel, ¿y qué pasa si entre los dos pagamos ese carro? Pues bueno, en ese caso, lo que aportó uno se lo tiene que pagar el otro, o simplemente venden el carro y cada uno va a reponer exactamente lo que ha puesto para ese carro. Aquí lo que buscamos es la separación completa de lo que uno ha aportado o de lo que uno tiene o ha aportado con lo que el otro tiene y ha aportado. Imagínense que ese carro valía $15,000, pero de pronto uno solo puso 3,000 y el otro puso todo lo demás. Si venden este carro, entonces le devuelve estos 3,000 y lo demás se lo queda a la otra persona. Lo que se busca aquí es la separación completa, no hacer una mezcla de que lo que juntos hacemos dentro del matrimonio lo vamos a dividir a la mitad. No. Esto normalmente se da para proteger los bienes de las personas. Y en cada uno de los regímenes patrimoniales, la mayoría de veces no entran las herencias, porque imagínense que yo me caso y de pronto tengo una familia que es multimillonaria, es solo para exagerar el ejemplo. Entonces, si realmente esto entrara dentro de los regímenes patrimoniales, entonces lo que sea que yo vaya a heredar tiene que ser dividido. Y realmente no debe ser así por la misma naturaleza de la figura, de la herencia.
porque la herencia se le deja a una persona, ya sea por el vínculo sanguíneo de familia o por la simple voluntad de la persona. Pero posiblemente la voluntad de la persona que se lo deja es para usted, no para que lo comparta con su pareja, con su cónyuge, no, es para usted, porque su hijo, su hija, su nieto, su nieta, porque su amigo, si hay una libre voluntad de dejar sus bienes, es para usted, no para que lo comparta con otra persona. En cambio, en la partición de las ganancias, al momento de comenzar el matrimonio, los bienes adquiridos dentro de este son de los dos. La excepción es la herencia, como en todos los regímenes patrimoniales. Aunque se adquiera dentro del matrimonio, no se comparte entre los dos, sino que exclusivamente es de su propietario. El resto de los bienes, de lo que se obtenga, será de los dos. Normalmente esto se da cuando hay empresas. Es decir, las ganancias que genera, imagínense que usted tiene, no es una empresa, que usted tiene una hacienda. Y usted opta por el régimen de partición en la ganancia. Y de pronto venden leche, venden carne, venden ganado, etc. Va a depender al momento en que se dé el divorcio, las ganancias que se esté generando en esta hacienda, las ganancias que esté generando las acciones que usted ha comprado de tal empresa. Va a depender exactamente del momento en el que se pide el divorcio para poder dividir entre los dos. Por eso se habla de la partición de las ganancias. Lo que se haya ganado, ahí puede ser de esa manera. Son muy pocos los casos que optan por este tipo de régimen patrimonial y de hecho había un juez que él nos decía que en sus 20 y tantos años de carrera como juez, él solamente había conocido un caso de partición en las ganancias, uno nada más. Y que era una empresa que era bastante grande, que hasta los microbuses que tenía, porque andaban repartiendo ciertas mercancías y todo eso, hasta eso se dividieron. ¿Quién iba a tener las acciones? ¿Quién iba a tener la infraestructura? ¿Quién iba a tener estos microbuses, etcétera? Absolutamente se lo tuvieron que dividir todo. Luego tenemos la comunidad diferida, que es básicamente todo en común. Permítame. Lick, disculpe, tengo una duda. ¿Sí? En el caso de que alguien se case por bienes separados y digamos el hombre es el que tiene más dinero, ¿verdad? Y él se muere y no deja en testamento ni nada, que el dinero le queda a la mujer sin tener hijos, ¿verdad? Le queda a la esposa o le queda... ¿O le queda a quién? No lo escuchamos. No lo escuchamos, Eugenio. No sé si tiene problemas con la señal, con el audio, pero ya no lo escuchamos. ¿Ahora me escucha, Lick? Ahora sí lo escuchamos. Me decía entonces que si no tiene... Dígame. Le decía que mi pregunta es que si alguien se casa por bienes separados Sí. y el hombre tiene más dinero, ¿verdad? Y en un caso él fallece, ¿el dinero le quedaría a la esposa o a la mamá? Porque aún haber casado. Muy bien. En este caso nos dice el artículo 988 del Código Civil, no sé si recuerdan que estuvimos hablando de eso la semana pasada, que el mismo artículo dice en el ordinal primero que pueden ser llamados a aceptar herencia los hijos en un primer lugar, luego está padre y madre, después están los cónyuges y después el conviviente sobreviviente. En este caso pueden solicitar la herencia la madre, como usted lo menciona, y la cónyuge, no importa por el régimen matrimonial que se haya casado en este sentido, porque aquí lo que nos interesa en los regímenes patrimoniales del matrimonio es en caso de que exista un divorcio. Pero en este caso estamos hablando del fallecimiento de la persona. Aunque se hayan casado por bienes separados, se entiende que ella también tiene derecho a poder solicitar esta herencia.
ahí sí no habría ningún problema. Ella lo puede solicitar, no hay problema porque ahí lo único que va a poder establecer es que ella es su cónyuge y por lo tanto que tiene vocación sucesoral, que tiene la posibilidad de ser llamada para la apertura de la herencia. Todas esas cuestiones ustedes lo van a ver en derecho sucesorio, pero perfectamente sí puede pedir herencia. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Luego tenemos la comunidad diferida, que como ustedes ya lo habrán escuchado, ya tendrán más o menos un conocimiento respecto a eso. Se trata básicamente que todo lo que existe dentro y fuera del matrimonio pertenece a ambos y se va a dividir mitad y mitad en caso de disolverse el vínculo. Por eso es que se dice que estamos hablando de regímenes patrimoniales del matrimonio. En caso de que se disuelva, el matrimonio, es que van a ser aplicables, se van a disolver y liquidar los regímenes patrimoniales del matrimonio. En caso de que exista el fallecimiento de una persona, no aplica el régimen patrimonial del matrimonio por el que se haya optado. Aquí directamente o tiene vocación sucesoral para pedir herencia o no lo tiene. Ahí no hay más que discutir. En esta comunidad diferida es todo lo que hacemos dentro del matrimonio, mitad y mitad. Que yo puse más, que yo puse menos, no, mitad y mitad. Que yo compré el carro y esta persona solamente aportó $100, etcétera, lo que sea, mitad y mitad. Ahora bien, usted siempre, siempre, siempre debe informar a los contrayentes de estos regímenes patrimoniales. Hacerles saber cuáles son los efectos, en qué consiste cada uno y en caso de que, dígame. Sí, disculpe, tengo una pregunta con respecto a la comunidad diferida. Poniendo un ejemplo, ¿verdad? Que digamos que yo encontré matrimonio, pero yo tengo que una casa, pero en la escritura de la casa está, ¿verdad? Que es mía, pero queremos optar por la comunidad diferida, tengo que hacer una escritura para poner el nombre que con la persona que me voy a casar sea también dueña de la casa, o no es necesario. Fíjese que normalmente no es necesario, con que usted pida la protección de la vivienda familiar es suficiente, es decir, que ambos cónyuges están viviendo en esa casa y que estén en igualdad de derechos. Básicamente eso es lo que tendría que pedir. No es necesario, pero como le digo, los regímenes patrimoniales del matrimonio son importantes en caso de disolución de este vínculo. O sea, nosotros estamos pensando a futuro. Si allá, por eso es que se establecen en el acta prematrimonial. Si allá a futuro existe algún divorcio, ¿qué vamos a hacer con los bienes que tengamos fuera o dentro del matrimonio? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ahí es donde viene esta idea de decir, bueno, dependiendo del régimen patrimonial que tengamos, entonces el que hayamos optado es el que se va a disolver y se va a liquidar. En todo caso, no va a ser necesario inscribirlo, por ejemplo, ¿en qué sentido? Modificar, más bien, no inscribirlo, modificarlo, porque se va a entender que después de que existió el matrimonio, de que comenzó a existir este matrimonio, y se optó por el régimen patrimonial del matrimonio, al momento de disolverse se va a entender que ese bien, que a pesar de que ya era suyo, va a tener que compartirlo, porque estamos hablando que son todo lo existente dentro y fuera del matrimonio. Esto significa que va a tener que dividirse en dos. A menos que usted, como le digo, pida la protección de la vivienda familiar solamente para asegurarse de que realmente va a ser de los dos y sobre todo para el cuidado de los hijos, porque eso es lo que más se pide. El hecho de decir, bueno, yo no tengo a dónde ir, no tengo dónde llevar a mis hijos son menores de edad, yo no tengo dónde ir a vivir con ellos. Pero no es necesario que usted lo haga. O sea, cambiar estos datos dentro de la escritura que usted tiene de la propiedad. No es necesario. Se entiende que ya entra dentro de este régimen patrimonial del matrimonio. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, Liz, gracias. Ok. Bien, vamos con los requisitos del matrimonio. ¿Qué le va a pedir usted a la persona que va, a quien le va a establecer o quien le va a autorizar este matrimonio? Partida de nacimiento de ambos contrayentes, originales y residentes, ya habíamos hablado, 2 meses de vigencia máximo. Original y fotocopia del DUI,
ambos contrayentes y de los testigos. Lo mismo, deben estar vigentes y acordes a lo establecido dentro de la partida de nacimiento. Presentar 2 testigos que no sean familiares de los contrayentes, que sepan leer, escribir y firmar, no importando el domicilio de ellos, y deberán estar presentes el día de la boda, porque después hay gente que va buscando testigos que ni siquiera viven aquí en el país, o van buscando personas que son familiares y no se puede. El hecho es que ellos puedan dar fe del acto, pero no porque sean familiares. Lid, También, dígame. ¿y estos testigos deben de conocer la relación de la pareja o no es necesario? No es necesario, con que ellos den fe de que ambos son mayores de edad, de que ambos por su gusto, por su voluntad quieren casarse, con eso es suficiente. Normalmente, pues uno busca personas que conozcan de la relación. O sea, ya en la práctica usted va a buscar, por ejemplo, algún amigo que usted tenga, obviamente que no sea su familiar, un amigo que usted tenga, un padrino, una persona que sea amigo de su familia, etcétera. Personas que de alguna manera conozcan la relación. Pero lo que se busca es precisamente eso, que ellos puedan dar fe del acto que no se está dando por algún fraude o por la fuerza, y también que son 2 personas mayores de edad, que no tienen vínculo matrimonial con nadie más, etc. ¿Qué más? En el caso de que algunos o ambos cónyuges sean divorciados, deberán presentar la partida de divorcio y que en su DUI ya no aparezca casados, sino soltero. Si el divorcio se ha decretado en menos de 300 días, la mujer debe presentar la constancia médica que compruebe que no está embarazada y que sea extendida, por una entidad pública de salud. Es decir, usted puede ir a medicina legal, usted puede ir al Hospital San Juan de Dios, o en caso de que sea en otro lugar que no sea San Miguel, en un lugar, por ejemplo, en una entidad de salud pública. Lid, Dígame. sí, entonces, en pocas palabras, una mujer embarazada no se puede casar aunque sea hijo con la persona que va a contraer matrimonio. No. A ver, lo que se busca con esto es que después de haberse divorciado, que ella no esté embarazada de su expareja. Imagínense el caso que esta mujer se acaba de divorciar y al mes de divorciada sale embarazada de la nueva pareja. ¿Cómo lo resolvemos? Sencillo. Usted, mujer, lo que va a hacer, bueno, sería la pareja más bien, van a inscribir a este niño colocando que el padre es su nueva pareja y no el ex esposo, y así sencillamente usted ya no va a tener problema para poder casarse, porque usted va a decir, bueno, es que tanto mi hijo es hijo de esta persona y por eso yo me quiero casar. No han pasado los 300 días porque yo ya no estoy embarazada ni de él ni de la otra persona. Ahora bien, pero ahí como que las matemáticas no nos salen si ya lo pensamos bien, porque digamos, al mes de haberme divorciado, me embarazo, tienen que pasar 9 meses. Y ahí entonces se entiende que ya existe un embarazo de una persona distinta, porque usted ya se divorció. Disuelto el vínculo, entonces ya no se puede, digamos, ya se entiende que no existe ningún tipo de relación. ¿De qué otra forma se puede comprobar? Una declaratoria judicial de paternidad en la cual se establezca una prueba de ADN para poder hacer saber que el niño es de este señor y no de su expareja. Creo que esa es la forma más viable, más fehaciente. ¿Mande? Sí, una pregunta. Sí. Digamos que haya un matrimonio y en medio del matrimonio la mujer sale embarazada, pero el padre no es el padre no es el esposo, perdón. El hijo tendría el apellido del que es el padre, o cómo quedaría en ese caso si está dentro del matrimonio pero no es el padre el esposo de la mujer. Muy buena pregunta, porque eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay una presunción dentro del Código de Familia en el cual se establece, y de hecho esto es una cuestión histórica en la cual se protege por esta cuestión del patriarcado y todo esto. Se habla mucho de que los hijos nacidos dentro del matrimonio sí o sí son hijos del esposo. Imagínense que esta mujer, estando casada, tiene una relación extramarital con otra persona y sale embarazada,
sí o sí va a ser hijo del padre, según la ley. Ahora bien, en caso de que no lo sea, debe ser probado legalmente. Esta es una presunción de derecho. Por lo tanto, el verdadero padre va a tener que demandar a esta persona para poder establecer a través de una prueba de ADN, ya vamos a ver cuál es este proceso, porque también, como yo les dije, el derecho de familia no es tan fácil como parece. Vamos a ver cómo se llama este proceso y cuáles son los requisitos y quiénes pueden demandar para poder establecer que este hijo no pudo ser del marido, porque a través de la prueba de ADN se establece que es de esta persona y que esta persona lo quiere reconocer. El problema verdadero lo tenemos cuando esta mujer sale embarazada de otro hombre que no es su esposo. Cuando nace este bebé, el esposo, creyendo que es suyo, lo asienta como si él fuera el padre, y la otra persona sabe, o sea, el otro hombre sabe que ese bebé es suyo, pero no hace nada. Entonces ahí ha engañado a este hombre y ha engañado, eso es un fraude de ley. Pero la única manera que nosotros podemos comprobar que eso no es así es que la otra persona, es decir, el padre biológico de este niño, demande y diga, no, ese niño no es de él, es mío. Y se establezca a través de una prueba de ADN. ¿Qué es lo que se busca con esto? Proteger a los hijos nacidos dentro del matrimonio. Se da una presunción de que son hijos del marido en el sentido de que al momento en que nazca, sí o sí va a tener que ser reconocido por el padre, para no tener que hacer un paso extra, es decir, nace este bebé y solamente si el padre quiere, si el esposo de esta mujer quiere, va a poder reconocerlo. Al contrario, lo que se hace es automáticamente lo reconoce como padre. Es decir, con que usted vea en su documento de identidad quién es su esposo, le van a poner directamente que él es el padre de este bebé. Por eso se da esta presunción en el Código de Familia. Pero no sé si con esto ya respondo su pregunta. Bien, voy a asumir que sí entonces. Veamos, ¿qué más? En el caso de que ninguno o ambos sean viudos, pues van a tener que presentar la partida de función y el DUI, en donde deberá decirse que es viudo, que ahora tampoco ya se utiliza ese término, pero ya vamos a ir hablando por qué. Y en el caso de que alguno de los contrayentes, fuera del extranjero, deberá presentar el pasaporte vigente, partida de nacimiento autenticada por las autoridades de origen o el Ministerio de Relaciones Exteriores de este país, o puede presentar la apostillada y la constancia de soltería autenticada. Todo esto ustedes lo van a ver en Derecho Internacional Privado. Y también en el caso de que haya un hijo reconocido solo por la madre, si estos no hubieran sido asentados por el padre, como les decía anteriormente, deberán presentar la partida de nacimiento del niño en original y en buen estado. ¿Por qué buscamos que no sea asentado por el padre? Sencillo, porque si ya tiene una paternidad emplazada, si ya tiene un padre, no puede haber otra persona que lo pueda o que lo quiera asentar como hijo suyo. No tiene sentido. Y no es en forma automática que se va a desplazar a este otro padre y tener uno nuevo. Les voy a poner el ejemplo para que se entienda mejor. Yo tengo un bebé y resulta que mi pareja lo asentó como hijo suyo porque de verdad era el papá del niño. Pero de pronto él y yo nos separamos y yo conozco a alguien más. Este alguien más me dice, no, mira, nos vamos a casar, vamos a hacer una vida juntos y yo quiero que el bebé también sea parte de nuestra vida. Y de pronto yo me quiero casar con este hombre y él quiere reconocer a mi hijo como suyo, aunque no lo es. Pero él ya fue asentado, el bebé ya fue asentado por otra persona, o sea que otra persona era su padre. Entonces, aunque esta persona con la que yo me quiero casar lo quiera asentar como hijo suyo, no puede, porque no es en forma automática que se puede desplazar la paternidad de mi expareja, de quien ha sido el padre de este bebé. Pero eso lo vamos a ver en otra clase porque es otro proceso de familia. Dígame. Y la persona quien asente al niño es que tiene las obligaciones y derechos sobre él. Sí. Les voy a contar un caso para que ustedes vayan viendo lo complejo y lo delicado que es. Si a usted le gana el amor
y usted dice, no, es que esta muchacha tiene un niño y yo lo voy a reconocer, piénselo. Le voy a poner el caso. Esta muchacha tenía su pareja y habían estado 10 años juntos y resulta que, bueno, ella salió embarazada. Estando embarazada, ellos se separaron y de pronto, porque solo no se habían casado, solamente eran novios, se separaron y en el lapso del embarazo ella conoció a alguien más que básicamente la cuidó, estuvo con ella, se enamoraron, se hicieron novios, la niña nació. Cuando tenían más o menos como 7 meses la niña, porque se había complicado bastante de salud, la niña tenía que ir a constantes chequeos médicos y todo eso. Resulta que este señor, su nueva pareja, la había asentado como hija suya, sabiendo que no era su hija. Entonces viene el padre biológico de la niña y demandó por impugnación de reconocimiento voluntario de paternidad, para probar que este señor que le había sentado a la niña no era el verdadero padre. Y era fácil, con una prueba de ADN. Se podía establecer que esta persona que estaba demandando era el verdadero padre de la niña. Pero bueno, por X o Y motivo, citaron a la señora para que llevara a la niña para hacerle la prueba de ADN. La señora no la llevó, diciendo que por sus cuestiones de trabajo no podía. El supuesto verdadero papá, o sea, el que sentó a la niña como suya, que no era el papá, no llegaba tampoco a medicina legal para hacerse la prueba de ADN. Y la jueza dijo, bueno, estamos dilatando demasiado el proceso, vamos a resolver con las pruebas que tenemos en este momento. Y resulta que nadie pudo probar nada porque nadie puso testigos. Nadie puso alguna otra prueba documental, absolutamente nada más que la prueba de ADN. Entonces dijeron, bueno, vamos a dejar el caso en el estado en que se encontraban las cosas. Entonces no se pudo probar eso, lamentablemente. Ahora bien, resulta que a esta persona la representaba la PROCU. Entonces la PROCU interpuso un recurso diciendo, mire, nosotros demandamos por impugnación de reconocimiento voluntario de paternidad porque el verdadero padre de esta niña no es este señor. Pero resulta que por cuestiones formales no se pudo establecer, o sea, no se pudo emitir el recurso, aunque nosotros en el centro de prácticas contestamos este recurso de, mire, sí, hágase esta prueba de ADN, porque resulta que en el inter de todo lo que estaba pasando, el que no era el papá de la niña con la mamá de la niña se separaron, o sea, ellos ya no querían estar juntos. Entonces dijimos, sí, estamos de acuerdo con que se haga la prueba de ADN, no hay ningún problema. Y como no admitieron el recurso de la persona de la PROCU, no se hizo nada. Ahora este señor, que ya ni siquiera tenía una relación con la mamá de la niña, siendo él alguien que no era el padre, va a tener, ay Dios, va a tener que mantener a esta niña hasta los 18 años. Porque legalmente se ha quedado así establecido, entonces ya no puede hacer absolutamente nada. Ahora bien, por eso les digo yo, si ustedes quieren hacer eso, piensen, porque no es una obligación que solamente por ahorita, sino después. Este caso se lo iba a plantear más adelante cuando veamos ese proceso de impugnación de reconocimiento voluntario de paternidad, pero son casos bastante complejos. Sin querer, se me llegó la hora, pero todavía tenemos pendientes varias cosas que tenemos que ver, así que creo que tal vez nos podemos tomar un tiempito, tal vez unos 20 minutos de la clase de esta semana para poder ver esas cuestiones, porque tenemos que ver todavía las nulidades y algunas cuestiones de cómo se puede disolver este vínculo matrimonial. Sin embargo, agradezco mucho su participación en esta sesión. Yo sé que son muchas las preguntas que se generan, son muchas las cuestiones que pueden pasar, por eso les decía, el Código de Familia establece en 2 líneas y media lo que es el matrimonio, pero cuando ya nosotros vemos estos casos de matrimonio nos damos cuenta que implica muchísimo alrededor. Pero bueno, nos vamos a quedar hasta acá y terminamos la sesión, o sea, el contenido de la clase ya en la sesión presencial. Así que bueno, muchas gracias por su presencia en esta videoconferencia. Cuídense mucho y pasen feliz día.